Dirigida por Stanley Kubrick, fue estrenada en 1980, convirtiéndose en un clásico incuestionable del cine del terror y del cine en general. En este caso vamos a repasar algunas curiosidades del film y la enemistad que nació entre Kubrick y Stephen King. El Resplandor es una película de terror y drama psicológico. Viene acompañada por las magníficas actuaciones de Jack Nicholson y Shelley Duvall. Como sabemos, la misma está basada en una novela de Stephen King y nos cuenta la historia de Jack Torrance, quien junto a su esposa Wendy y su pequeño hijo Danny emprenden un viaje para alojarse en el impresionante Hotel Overlook, ya que Jack obtuvo empleo en dicho lugar. La familia Torrance tiene como tarea realizar las labores de mantenimiento del hotel en plena época invernal, siendo los únicos inquilinos para este entonces, ya que queda totalmente cerrado al público debido a que la nieve hace imposible albergar nuevos huéspedes. Jack Torrance tiene en mente usar todo este tiempo para trabajar en su novela, pero hay algo muy extraño en el ambiente de este lugar. Él empieza a tener comportamientos muy erráticos a la vez que se topa con fenómenos paranormales. Durante el rodaje existieron múltiples diferencias creativas entre Stanley Kubrick y Stephen King, debido a que este último se dio cuenta de que el director estaba tomando demasiadas libertades narrativas que separaban demasiado lo escrito en la obra con lo que sería la película en sí, diciendo por momentos que la estaba tornando totalmente irreconocible. Kubrick había escrito un final en el cual morían todos los miembros de la familia Torrance, y luego estos eran mostrados como fantasmas en el Hotel Overlook, pero dicho final de la historia fue lo único que Stephen King le prohibió rotundamente. En cuanto a los actores, para el papel de Jack Torrance se pensó en Robert De Niro. Stanley Kubrick le entregó el guión, este lo leyó y dijo que no quería hacer este papel ya que le había ocasionado pesadillas. King no estaba para nada de acuerdo en que Jack Nicholson le dé vida a Jack Torrance en el film, ya que el personaje de Jack Torrance en el libro debía representar un personaje calmado que paulatinamente va descendiendo a la locura, y el rostro de Nicholson ya estaba bastante marcado como un loco en la cultura gracias a la película Atrapado sin salida. Según cuentan, dice que un día a las 7 de la mañana Stephen King recibió una llamada de Londres de Stanley Kubrick, quien quería una consulta que aparentemente parecía importante para que la adaptación llegase a buen puerto. King respondió el teléfono y el director le dice: "Creo que las historias sobre hechos sobrenaturales como esta son muy optimistas, ¿verdad? Quiero decir, que corroboran que hay algo más después de la muerte". King, bastante impactado y confundido, lo quiso poner a prueba y le dijo: "¿Y qué me dices del infierno?". A lo que Kubrick respondió con calma: "Yo no creo en el infierno". Rarísima la charla de estos genios. Stephen King ha dicho cada vez que tuvo la oportunidad de que para nada le gusta la película adaptada de su novela. Según el documental Room 237 de Rodney Asher del 2012, Stanley Kubrick le dejó un recadito a King en algunas escenas del film. Por ejemplo, optó por cambiar el Volkswagen rojo del libro por uno de color amarillo, un cambio aparentemente inofensivo e insignificativo, si no fuese porque al final de la película vemos lo que realmente ocurre con el Volkswagen rojo, aplastado en las cunetas de la carretera. No solo Stephen King padeció los caprichos del director, sino también los actores, siendo Shelley Duvall la que más sufrió en todo el rodaje, llevándola al extremo. El director la insultaba constantemente y la sometía a una gran presión para que ella se sumergiese en el comportamiento natural de alguien que ha llegado a los extremos de la frustración. Según cuentan, Shelley Duvall incluso llegaba con mechones de su cabello en las manos y se los enseñaba al director, porque este la estaba haciendo quedar calva, incluso llegó a desmayarse múltiples veces en el rodaje. También fue internada en una clínica psiquiátrica tras terminar la filmación, debido a que tuvo una fuerte crisis nerviosa debido a todos estos maltratos. La famosa escena de Wendy con el bat mientras es aterrorizada por Jack en las escaleras tiene otra anécdota de lo duro que era trabajar con Stanley Kubrick. Jack Nicholson hizo la escena
a la perfección a la primer toma, pero Kubrick, sin mediar explicaciones, le decía que estaba mal y la hizo repetir 60 veces. Todo para que el actor realmente tuviese una reacción de ira y frustración. La escena en la que Jack pronuncia "Here's Johnny" fue repetida un total de 157 veces, ya que Jack Nicholson rompía muy rápido las puertas gracias a los días en los que él trabajó como bombero voluntario. Es por esto que el equipo de producción tuvo que reemplazar las puertas de atrenzo por puertas de verdad. Una curiosidad más relacionada a esta mítica escena es que estuvo inspirada en una película de terror de 1921 llamada The Phantom Curse. Here's Johnny. El actor Danny Floyd tenía solo 6 años cuando interpretó a Danny Torrance, y por obvias razones se le ocultó absolutamente todo lo terrorífico de la película, por lo que sus reacciones y actuaciones fueron aún más impresionantes, ya que simplemente seguía las instrucciones del director. El actor cuenta que no vio la película sino hasta que fue mayor de edad, ya teniendo 17 años, y fue el único bien cuidado y bien tratado por el director. El color rojo es preponderante en la fotografía de la película, ya que este simboliza el inminente peligro y fatalidad del lugar. El Hotel Overlooks de la película está inspirado en el Hotel Stanley, situado en Colorado, y no en Timberlake que se utilizó en el rodaje. La icónica escena del baño de sangre que sale entre las puertas del ascensor tardó cerca de un año en planificarse y producirse, pero solo fue rodada en 3 días. Algunos rumores dicen que Stanley Kubrick, en una demostración de su obsesión por el detalle y la perfección en sus películas, mecanografió él mismo una a una las 500 hojas en las que Jack Torrance escribe, en las que se leen: "Tanto trabajo y nada de diversión han convertido a Jack en un tipo aburrido", o como lo conocemos en español latino, "no por levantarse antes amanece más temprano". Aunque el proceso pudo haberse automatizado, lo cierto es que las páginas nunca son iguales entre ellas y se observan algunos errores y distintas tabulaciones en los textos, lo que confirma que alguien, posiblemente Kubrick, elaboró una a una las páginas. Al final de la película, luego de que Jack pierde la vida, al otro día, un grupo de policías investigan el laberinto sin encontrar el cuerpo congelado de Jack. Seguido de esta escena, vemos al gerente del Hotel Overlooks en el pasillo de un hospital. Pasa a hablar con una enfermera. Incluso aparece en los créditos finales el nombre de esta enfermera. Dice que está interpretada por Robin Pappas, pero en el corte original nunca vemos a esta enfermera. Siguiendo con la escena, en la recepción estaría jugando un juego de mesa Danny. Luego de esto, el gerente visita a Wendy en una habitación de la clínica. Este le dice que las autoridades no encontraron ninguna evidencia de que haya ocurrido algún evento sobrenatural en el Hotel Overlooks, y tampoco encontraron el cuerpo de su esposo. Seguido le dice que cualquier persona podría tener estas alucinaciones en un lugar así. Y también esto pudo ser gracias a los sucesos que ocurrieron previamente en el hotel. Luego invita a Wendy y a Danny a que se queden en una suite en Los Ángeles. Al salir de ahí, le dice a Danny que casi olvida algo, arrojándole la pelota con la que ya estaba jugando en el hotel. Seguido, se despide y la película pasa a la toma final que todos conocemos. Vale aclarar que este epílogo se incluyó en las primeras proyecciones en New York y Los Ángeles, pero a Kubrick le llegó el dato de que la recepción estaba siendo un poco negativa. Luego de esto, se infiltraba en las salas de cine para ver la reacción de la audiencia. Notaba que al terminar la película había mucho silencio y los espectadores salían algo confundidos. Entonces, tomó la decisión, impulsado por la curiosidad, de cortar este epílogo. Esto cambió de manera radical la reacción de la audiencia. Al terminar la película, estos aplaudían, hablaban mucho, sacaban múltiples conclusiones. Cada uno tenía su propia teoría de lo que había ocurrido en el film. Era justamente la algarabía que quería crear el director.
Stanley Kubrick escribió este epílogo debido a la afinidad que sentía por los personajes de Wendy y Danny. Por los personajes, no por los actores. Y para darles la tranquilidad al espectador de que ambos se encontraban bien y a salvo. Sin embargo, al ver la reacción de la audiencia, con el segundo corte tomó la decisión de dejar ese y eliminar este epílogo. Según los informes de Warner Bros., todos los negativos de este epílogo perdido fueron destruidos por orden de él. Pero existen algunos rumores de que aún se conservan unas copias intactas. Pero al igual que cuando se encontró otro corte de Odisea en el Espacio 2001, Warner Bros. No lo publica. Y en este caso, con El Resplandor, seguro correrá la misma suerte. ¿Y ustedes, conocían este epílogo perdido? ¿Conocían estas curiosidades sobre esta increíble película? ¿Conocían la enemistad con el autor original? ¿Conocían toda la tragedia de Shelley Duvall? Si tienen alguna curiosidad o dato que omití porque hay muchísimo para hablar de esta increíble obra, por favor, déjenlo en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y regalarme un like. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos. Here's Johnny.